No sé si les ha pasado que ustedes saben sobre algo y después de que empiezan a descubrir sobre eso un poco más profundamente, se dan cuenta que no sabían nada, ¿sí? O que era otra cosa. El que cree saber algo no sabe nada, ¿sí? Que hay cosas que pensamos que es de cierta manera y cuando vamos a verlo no es tan así. Creo que nos pasaba mucho de pequeñitos, ¿no? Cuando te hablan del ratón Pérez y tú, no, increíble, ratón Pérez, y creces y era tu papá poniéndote ahí una monedita o tu mamá. O algunos pensaban que las vacas cafés daban leche con chocolate cuando crecieron, ¿no? O que la luna era de queso y después se dieron cuenta en la clase que no, o que la luna te perseguía y la verdad la luna no te persigue tampoco. O muchos creíamos que la lucha libre era lucha de verdad y solo era actuación. Ese me quedó en el corazón, amén. O muchos cuando pensamos en matrimonio, imaginamos Disney, que el matrimonio es todos los días entra el sol por la ventana y tienes un café y todos los días se dicen cosas bonitas y se aman todos los días. Y cuando te casas te das cuenta que es vivir quién lava los platos, quién hace aseo, darle el codazo al que ronca de la familia, de la pareja, no sé quién es el que ronca. Yo tengo que hacerle a mi esposa todos los días así. No, mentiras, pero tú tienes una idea sobre matrimonio y cuando entras a eso es otra cosa, ¿no? O cuando los profesionales se imaginan su primer trabajo, ¿no? Se imaginan con traje, elegantes, con una taza de café en la mañana, llegando tranquilos, frescos como una lechuga y resulta que no, encerrado en el ecovía, oliendo a todo, llegando corriendo y llegando a que te regañe el jefe. Pero empiezas a entender que el primer trabajo es algo, como un golpe de realidad, ¿sí? O cuando tú piensas, no, ya voy a entrar a la universidad, en la universidad va a ser increíble, ya voy a tener más horarios libres, va a ser mejor, todo va a ser buenísimo. Y resulta que tienes que estar trasnochando, tal vez no comiendo bien, corriendo, que como estudiaste en el colegio no te sirve para estudiar en la universidad. Y ahí empiezas a ver diferente en la universidad, ¿sí? O cuando tú quieres ir al gimnasio por primera vez. Y tú te imaginas, va a ser increíble y voy a comer lechuga todos los días, brócoli, voy a tomar agua y me voy a levantar súper animado cada mañana a ir al gimnasio. Y cuando empieza la rutina, ya no es así. Ya estás fastidiado de escuchar lechuga, ya no quieres, solo quieres comer hamburguesa, ya no quieres trotar más y empiezas a entrar en una realidad. Y hoy yo quiero que podamos hacer eso, redefinir conceptos bíblicos. Y hoy quiero que podamos redefinir un poquito algo más profundamente sobre qué es fe, qué es creer. Porque tal vez tenemos una idea de creer Disney, ¿sí? De películas, qué es tener fe como algo de películas. Pero vamos a ver hoy qué es creer bíblicamente. ¿Conmigo? Título de la clase, redefiniendo la fe. Redefiniendo la fe. Que yo creo que si les pregunto para ustedes qué es fe, va a venir muchas cosas, pero vamos a ir viendo. Y vamos a seguir leyendo Juan 3. ¿Por qué vino ese tema a mi vida? Juan 3, vamos ahí. Porque quise redefinir qué es fe, que ayudó a mi corazón también, amén. Juan 3, vamos a leer. Estamos leyendo Juan, ¿recuerdan? Sería de Juan. La vez pasada leímos sobre Jesús enseñándole a Nicodemo. Juan 3, versículo 14. Si nos visitas, nos encanta que saques la Biblia y leas, no me creas a mí, yo soy humano, pero la Biblia no se equivoca, amén. Entonces, saca la Biblia, que tengas convicciones personales. Juan 3, 14 al 20. Sí, es más cómodo simplemente guiarse por lo que diga el predicador, ¿no? Pero requiere esfuerzo tú tener una convicción personal de la Biblia y eso es lo que deseo que tengas, obviamente. Juan 3, 14 al 20. Leamos. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz
y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Sabes? Alguien no quiere estar en la luz, no porque, ay, es que es difícil, que mi familia, es porque aún ama al mundo. Y por eso tiene miedo de que cuando entre a la luz, uy, me van a exponer todo mi pecado que no quiero soltar. Entonces, sigamos poniendo excusas para no tomar decisiones con Dios. Versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Título de la clase, redefiniendo la fe. Y si tú ves en esos, ¿cuántos versículos? Esos 6 versículos, como en los 5, 4 versículos habla de crean en Jesús para vida eterna. Crean en Jesús para vida eterna. Crean en Jesús para vida eterna. Y es una frase o es un versículo que sigue mucho el mundo religioso. Cree en Jesús y tendrás vida eterna. Pero vamos a entender más profundamente qué es creer en Jesús. Primero están hablando de Moisés levantándose con una serpiente, ¿entienden eso? Yo tampoco lo entendía, entonces vamos a Números 21 a entender de dónde hablaron eso. Números 21, 4 al 9. ¿De dónde viene esa referencia? Números 21, 4 al 9. ¿Llegaron? Números 21, 4 al 9. Entonces, el pueblo estaba todavía por el desierto, queriendo llegar a la tierra prometida. Y como siempre, el pueblo quejándose, para variar. Y vamos a ver qué pasó. Números 21, 4 al 9. Llegaron. Vamos a entender eso de la serpiente y Moisés. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Ten cuidado cuando te quejas, que Dios tiene maneras creativas de ayudarte. Para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. ¿Ya entienden un poquito? Juan 3, que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, y ellos, todos los israelitas que habían sido mordidos por una serpiente venenosa y veían ese símbolo, ellos quedaban sanos. ¿Sí? Y ahí es que está diciendo Jesús: miren, así como Moisés levantó una serpiente para que el que viera eso quedara sano, el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado también, ya hablando de lo que iba a pasar en la cruz. Y todo el que crea en él, en eso que está viendo, va a tener vida eterna. Y ahí es la gran pregunta que quiero hablar hoy. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer para tener vida eterna? Esa es la gran pregunta que tengo hoy para ti en esta prédica. Vamos a redefinir esa palabra. ¿Qué es creer en Jesús? Porque tal vez cuando tú piensas en creer, ¿tú crees en Jesús? Sí, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Para ti creer en Jesús es asistir a la iglesia. ¿Tú crees en Jesús? Sí, ¿por qué? Porque tengo una Biblia. ¿Ok? Para ti creer significa tener una Biblia que habla de Jesús, ¿ok? No, para mí creer en Jesús es cuando me pongo un simbolito acá, un collarcito con una cruz. Por eso yo creo en Jesús. Miren mi cruz. Uy, yo me voy a hacer un tatuaje acá de la cruz, para que vean que yo soy cristiano. Yo creo en Jesús. Miren mis pantorrillas, están llenas de tatuajes de cruces. Entonces yo creo en Jesús. O decir que somos parte de una religión nos hace sentirnos que creemos en Jesús. Y todo eso es lo que podemos pensar sobre creer en Jesús, pero definamos más profundamente qué es creer, qué es tener fe. Hebreos 11.1, vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, solo traigo un punto para ustedes hoy. Hebreos 11.1. Definamos qué es creer en Jesús, ¿no? Porque muchos hablamos de eso. No, yo creo en Jesús, ya estoy bien, ya soy salvo. Creí en Jesús, soy salvo. Ok, entendamos qué es creer en Jesús. Hebreos 11, versículo 1. ¿Llegaron? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Que tú tienes esperanza de algo que no estás viendo. Pero si estamos leyendo la Biblia, es tú tener esperanza de que un día vas a llegar al cielo. Que tú tienes certeza de que hay un Dios que camina contigo. Y te voy haciendo preguntas. Si tú tienes fe de que llegues un día al cielo, ¿cómo deberían ser tus acciones? Ahí ya empieza a profundizarse un poquito fe, pero tengámoslo ahí. Sigamos más adelante, Hebreos 11, versículo 6.
¿Qué es fe? Sigamos leyendo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y ya, y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe, tú no puedes agradar a Dios. Si tú no tienes confianza en Dios, no puedes agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Que es creer que Él existe. ¿Es verdad? Yo creo que si tú estás acá es porque crees que Dios existe o no. Pero tú crees que las promesas que están en la Biblia son para ti. Porque dice que fe también es creer que lo que dice la Biblia se va a cumplir en tu vida. ¿Crees eso profundamente? Que cuando la Biblia dice, uy, si yo priorizo el reino de Dios, Dios va a suplir mis necesidades. Eso no es para mí, eso es para otro. No, eso es para ti. Fe es creer que eso se cumple en tu vida. O que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para tu vida. ¿Tú crees que eso es para ti? O es para, no, solo es para el pastor, porque el pastor predica, o no, para el hermano más. No, eso es para todo el que tiene fe en Jesús. Esa promesa actúa en su vida. Conmigo. Entonces, si tú reemplazas lo que vimos en Juan 3, Juan 3 dice, todo el que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. Si esa palabra creer le pones estos dos versículos, ya empezó a ser más profundo el concepto de creer. Ya no es solo como tener una idea intelectual en tu cabeza de que estás creyendo en Jesús. Sí, cuando tú tienes fe en algo, esa fe debe llevar a tener unas acciones claras. Por ejemplo, imagínate que te vas para un viaje a Brasil. Te dieron unos tiquetes ahorita mismo, mira, llega un correo, mira, te han regalado unos viajes para Brasil. ¡Ah, increíble! Pero te dicen, el avión se va a caer. Llega un amigo y te dice, el avión se va a caer. ¿Cómo actuaría una persona que cree en lo que le están diciendo? No se sube al avión. Pero el que no cree, va y se sube al avión y termina pasando cosas. Entonces, cuando tú tienes fe, no es solo creer en lo que te están diciendo, sino eso debe llevarte a una acción práctica. ¿Conmigo? Y ese es el tema, que podemos tener una idea errónea de qué es creer en Jesús. Tal vez pensamos que creer es solo tener una creencia de que amo a Jesús porque siento algo, pero mis decisiones no muestran nada de eso. Y no, yo acepté a Jesús en el corazón, todos los días lo acepto en el corazón. Yo creo que amo a Jesús y por eso soy salvo, porque acepto a Jesús en mi corazón. Y puede ser, pero ¿cómo saber si esa fe es real? Vamos a ver una escritura que no le gusta mucho a los religiosos. Santiago 2. Una escritura que justifica, que tapan, que pasan rápido el libro porque es incómodo. Miren Santiago 2. Santiago 2, versículo 14. Santiago 2, versículo 14. Esa escritura, huyen las personas. Santiago 2, versículo 14. ¿Llegaron? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo de esa fe? ¡Oh! ¿La fe no salva? Depende de qué fe tienes. No soy yo, es la Biblia. La Biblia está diciendo, ¿acaso esa fe puede salvar a alguien? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. No falta que le gusta protestar. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Si tú sabes cómo mostrar tu fe sin obras, dime cómo es. Porque es el camino más suave y tranquilo para llegar al cielo. ¿Cómo se muestra que tienes fe en Dios? Sin obras, sin tus acciones. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué diferencia un grupo de personas que va a una iglesia de demonios? Porque fe nomás no diferencia. Ellos también creen que Jesús es hijo de Dios, solo que no hacen caso. ¿Qué diferencia la fe bíblica a una creencia de fe que tenemos? ¡Qué tonto eres! Dios mío, solo la Biblia puede decir eso, ¿no? ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Sabes? Abraham no fue el padre de la fe solo porque era llamado amigo de Dios y caminaba con Dios. No, por eso Dios no lo llamó amigo.
Lo llamó amigo porque Abraham tuvo fe a un punto de que estaba a punto de matar a su hijo. La acción de matar a su hijo, Dios le dijo, espera, este man sí cree, sí tiene fe porque está actuando. ¿Sí? Pero muchos nos excusamos, no, yo tengo fe y Jesús me hizo salvo, yo no tengo que hacer nada. Es verdad, pero si tú entiendes eso, tú deberías ser la persona que más hace. Versículo 23, así se cumplió la escritura que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a ir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. En resumidas cuentas, la fe bíblica genera ¿qué? Acción. Genera que tú cambies tu manera de vivir. Si yo digo tengo fe en Dios, si yo creo en eso, como en el avión, si yo creo que ese avión se va a caer, yo no voy a eso. El no ir ya demuestra que tú creíste en lo que te están diciendo. Ahora, si yo digo que tengo fe en Dios, ¿qué implica eso en nuestra vida personal? Que se debe mostrar con acciones que realmente creemos en ese Dios. Primer y único punto, la fe bíblica produce acción. La fe bíblica produce acción. ¿Conmigo? Sí, ya estamos redefiniendo, así como teníamos una fe de Disney y ahora estamos entendiendo que es algo más profundo e increíble. Y la gran pregunta, ¿cómo sabes si tú tienes fe en Jesús? Pero fe bíblica. Basta con ver tus acciones. Las acciones muestran si tienes fe en Dios o tienes más fe en algo del mundo. Tal vez tienes más fe en tu esposo, o en tu trabajo, o en tu universidad, o en tu dinero. Y en lo que tú tengas fe, así mismo tú te vas a mover con tus acciones. Por ejemplo, discreticemos un poco. Cuando hay persecución de un familiar o de una persona por tu fe, cuando tú escoges ceder a esa persecución, tú tienes más fe en ellos que en Dios. ¿Entiendes? Cuando escoges vivir bajo tu egoísmo y no ser sacrificial para Dios, tú tienes más fe en ti mismo que en Dios. ¿Sí le cachan? Ah, tengo fe en Dios y en las promesas 100%, Steven, increíble. Yo posteo en Instagram que creo en Dios. Y todos los días subo escrituras de que Dios es mi salvador. Y tú ves mi estado de WhatsApp y tiene escrituras. Yo creo en Dios. Ah, increíble, chévere. Pero ¿por qué coqueteas con esa persona del trabajo? Porque si uno tiene fe en eso, debería estarse cuidando espiritualmente y puramente y sexualmente, ¿no? Ah, yo tengo fe en Dios y en las promesas, ok, qué increíble, pero ¿por qué cuando tienes un poco de presión en la casa, un poco de crisis económica, dejas de ser fiel a tus contribuciones? ¿O dejas de asistir al reino? Tu fe está más en el trabajo que en lo que Dios te dice. ¿Conmigo? Tengo mucha fe en Dios, wow, increíble. Pero ¿por qué cuando tienes emociones dejas de tener tiempos con Dios? Ah. No, yo también me estoy cortando a mí mismo, ¿sí? Porque yo digo, tengo fe en Dios, pero tengo emociones como, ya no quiero nada, no, espera. Creo que tengo más fe en mí mismo que en Dios si actúo así, ¿me entienden? Tengo fe en Dios, ok, increíble, ¿por qué tienes amargura contra el hermano? Y no has hablado. Estás teniendo más fe en tu filosofía de vida que en lo que Dios te dice. ¿Conmigo? Sí, eso es lo que hacemos, que la fe va acompañada de acción. ¿Sí? Yo no sé cómo definir una fe en acción porque es redundante, ¿no? Si decimos tener fe, la fe en sí debería ser acción y no algo intelectual. ¿Conmigo? Tengo fe en Dios, que hay que ser reverentes y más. Increíble, hermano, ¿por qué sigues mintiendo y ocultando tu pecado? ¿Me entiendes? Ahí muestra dónde está nuestra fe. ¿Conmigo? Y ahí el tema es que tenemos una fe religiosa, pero todo bien, por eso está la prédica, para redefinir qué es fe bíblicamente. Mira Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Llegaron. Lucas 6:45. ¿Están ahí? ¿Animados? Vamos. Eso. Lucas 6:45. Yo de pequeño, aunque me gustaba Ratón Pérez, pero uno estaba viviendo engañado, ¿no? Yo creo que me gusta que más bien me digan la verdad y, chévere, pude entender que es fe bíblica más profundamente.
Lucas 6:45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Wow. Esto es increíble porque dice que según lo que haya en tu corazón, tú vas a expresar esas acciones. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes un corazón lleno de fe, tú vas a expresar buenas acciones. Pero había los fariseos, los religiosos tenían un hack, como ¿cómo le llamamos? Como un atajo, no sé. Ellos podían hacer obras increíbles, pero tener un corazón pecaminoso con Dios. Y no les estoy llamando a eso, solo a cumplir obras sin tener el corazón. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que cuando tú tienes un corazón lleno de fe, que está como yo doy mi vida por Dios, es imposible no ser alguien que evangeliza todos los días. Cuando tú tienes mucha fe en Dios, es imposible que te dejes persuadir ante la persecución. Porque tienes tanta fe en Dios que tú confías más en Dios que en lo que te diga un hermano, una hermana, un papá, una mamá, sino tú estás como, yo quiero priorizar a Dios sobre todas las cosas. Claro, sin respetar a la familia, ¿no? Pero cuando hay un corazón que está lleno de fe, ese corazón actúa diferente. Y esta semana nos estuvieron visitando, bueno, ya saben, Danilo y Carol. Y fue chévere que Carol le hizo una ilustración a Angie, que me gustó mucho sobre el tema de fe, de confianza. Y bueno, básicamente Carol decía, Manuelita es la hija, ¿no? Y Carol le decía, bueno, Manuelita, ponte ahí arriba, ponía a Manuelita ahí como, ¿se han visto que la casa tiene como dos pisos? Como, no la puso ahí, estaba haciendo un ejemplo, ¿no? La puso ahí en el segundo piso y Carol le dice, lánzate, lánzate a la bebé, ¿sí? Como lánzate. Carol tiene todas las fuerzas de agarrar a la bebé, de tenerla, de cuidarla, quiere el bienestar para ella. Incluso, digamos que en la historia le pregunta a Carol a la bebé, ¿tú confías en mí? Y la bebé, ah, sí. Entonces lánzate y la bebé se va. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se siente la mamá? ¿Tuvo fe? ¿En serio? ¿Tuvo fe porque hizo sí? No, porque la fe se muestra en que ella se hubiera lanzado. No sé qué va a pasar, pero yo me lanzo y tengo fe. Pero ¿y cómo crees que se siente? Ustedes como mamitas, ¿cómo se sentirían si su hijo no se lanza cuando ustedes le dicen? Creo que hasta rechazadas. No confía en mí, no me quiere. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso Hebreos dice eso, es imposible que puedas agradar a Dios si no tienes fe. Porque el no tener fe en Dios es rechazar a Dios. Es decirle, Dios, tú eres increíble, pero yo confío más en el dinero que tenga en mi cuenta bancaria. Y por eso tomo decisiones basadas en mi cuenta bancaria. Dios, tú eres increíble, pero yo pongo mi identidad más en mis títulos. Mis títulos me dan más confianza. Y por eso me muevo más hacia mis títulos que hacia priorizar el reino de Dios. Dios, tú eres increíble, pero yo prefiero confiar más en ese noviazgo impuro y en esa dependencia emocional de hombres y mujeres, porque siento que ellos me van a amar más. Entonces, no funciona eso. El tema es que si yo creo en Dios, yo me lanzo a las promesas de Dios conmigo. Yo quiero animarte a que te lances, que seas la Manuelita que se lanza a las promesas de Dios conmigo. Fe que implica acción. La fe bíblica es acción, ¿sí? Y creo que hoy vas a salir con una idea bien distinta de qué es fe. Mi deseo es que cuando salgas de esa puerta, cada vez que alguien te diga, ¿tú crees en Dios? Tú no solo digas sí, sino recuerdes todas las acciones que has hecho por Dios. Y es como, ¿crees en Dios? Sí, mira, yo he dejado esto, he hecho esto, he cambiado esto, decidí dejar esto, decidí hacer esto. Eso es fe, ahí muestras tu fe. Y no solo con una creencia, no, yo creo en Dios, todos los días leo la Biblia, pero nunca evangelizo a alguien en todo mi año. Nunca yo a alguien, no, sí, y saben que hay que ayudar y ser discípulos, pero todos los días estoy en la casa en mi trabajo leyendo la Biblia y posteando cosas y creo que soy espiritual. No, eso no es fe bíblica. Eso es una fe intelectual, bonita, y nos ponemos eruditos y la fe no es conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia y no hacer nada. ¿Sí? La fe es algo de acciones, de lanzarme, de decidir hacer por Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que las cosas que más me impactaron cuando llegué al reino fue ver esa fe en acción. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, Steven, ¿te acuerdas de las primeras prédicas que hicieron cuando llegaste? Nada, yo no me acuerdo de ninguna prédica. Aquí confesando, no me acuerdo de ninguna prédica. Pero ¿sabes qué? Sí me acordaba cómo los hermanos actuaban. ¿Sí? Me hicieron el estudio de buscando, y no, hay que tener tiempo con Dios, leer la Biblia todos los días. Yo, sí, chévere. Y después los veo a ellos todos los días teniendo tiempos con Dios. Y yo, uy, ¿esto es en serio? Y claro, a mí me dio vergüenza como, no,
Que si yo digo que quiero eso, pues tengo que actuar como ellos están haciendo. Después me dijeron, bueno, discipulado, hay que ir a evangelizar. No es solo para el pastor, es para todos. Yo, sí, chévere, vamos al centro comercial. Uy. Y, y al inicio que era incómodo, era como, es una fe real, que no solo están diciendo, y tenemos el deseo de salvar al mundo, pero vamos a dormir a la casa. No, salían a predicar y yo quedaba, Dios mío. La primera charla que fui, yo recuerdo que había bueno, esa discípula era también compañera mía de la universidad y yo solo la había visto en el ambiente de ser compañeros de la universidad. Cuando voy por primera vez a la charla bíblica, lo primero que veo es a ella repartiendo volantes. Y yo, Dios mío, o sea, mi mente religiosa como testigos de Jehová, como que porque están evangelizando, como porque están así, y yo decía, pero esto debe ser muy bueno si ella, que es compañera mía, está haciendo esto. Algo hay acá para tener esa convicción. Y me impactó mucho ver esa fe en acción. Después me dijeron, bueno, no, hay que estar dispuesto a llorar a otras personas y me llaman a estar en un estudio bíblico. Y yo estoy chiquito, ¿qué hago acá? ¿Qué le hablo a esa persona que tiene más problemas que yo? Pero viéndolos todos decididos a leerle la Biblia y hablarle las escrituras, yo decía, uy, esto es amor real, no solo se quedó en el papel, están poniendo su fe en acción. Y eso me hizo entender, eso es bíblico, ¿sí? O me dijeron, haz los apuntes. Y yo, ¿qué voy a apuntar? Yo no sé ni el estudio bíblico. Y gracias a Dios me dieron el cosito de principios básicos y ahí anoté ya. Y tienes algo que decir y yo... Y no solo es hablar cómo fue para ti, ya, ok. Pero era como ver eso en acción, me hizo entender mucho qué es fe bíblica. Y que ya no quería seguir viviendo solo decir, Dios, yo creo en Dios, pero no hago nada en mi semana sobre Dios, sino sobre mis ídolos. Yo recuerdo que también nos dijeron, no, mira, los discípulos son totalmente comprometidos, estamos alrededor de todo el mundo. Y yo, sí, chévere. Un día fui a una conferencia donde llegaron discípulos de todo el mundo. Yo dije, wow, esto es verdad. Todos están luchando, todos tienen una fe de poner las cosas en práctica. Y no solo sentir una buena sensación en el corazón de que fui a la iglesia, entonces Jesús ya me aceptó. Jesús siempre te acepta. El tema es, si tú entiendes que Él te acepta, ¿qué estás haciendo al entender eso? ¿Sí? Pureza en el reino, hermanos. Yo vivía supuestamente con una chica que era cristiana y todos los días vivíamos en inmoralidad sexual. Y cuando llego al reino y escucho que se están casando y el primer beso lo están dando en el altar después de 3 años de noviazgo, yo dije, wow, esto es una fe bíblica. Están llevando en serio la Biblia. No solo están jugando a una idea, la pureza, pero salen de la prédica y están dándose besos y cayendo en inmoralidad. No, eso no es una fe bíblica. Eso es una fe religiosa. Conmigo. Pero lo que más me impactó, no sé ustedes, pero a mí me impactó ver hermanos llevando en serio la Biblia, teniendo ganas de llevarla en serio. Hay mucha gente que no se acerca a la iglesia porque ve mucho cristiano hipócrita, que dice que sigue a Dios, que repostea el piolín con buenos días y una escritura y un salmo, pero después la misma tía está haciendo chisme y división en la familia. ¿A quién le dan ganas de conocer a Dios? ¿Me entienden? Entonces, si queremos transformar el mundo, necesitamos una fe bíblica, una fe que actúa, una fe que tiene acción. Me anima mucho la vida de Gaby, amén. Gaby no llegó solo a estudiar la Biblia y decir, sí, increíble, chao chicas, me voy. Ella, ¿sabes qué? ¿A dónde hay que ir? A la poli, vamos a tener estudio en la poli. Ella estudia medicina. Medicina está catalogado como algo que no puedes ni respirar, de tanta cosa que tienes que hacer ahí. Y ella tenía cosas que hacer en la universidad, creo que tenía que ir a hospitales también, y llegaba en las noches al recreo y se devolvía, y no tenía que ir al recreo porque no había escuchado, pero yo voy a ir al recreo porque no puedo ir a las otras, y se esforzaba. Ella entendía que si ella quería llevar esto en serio, no solo era creer y anotar en los estados de soy discípula. No, ella quería vivir con sus acciones. Tanto que todo lo que contó cambió su corazón y hoy es nuestra hermana en Cristo, amén. Hermanos, quiero inspirarlos a que tengamos una fe real esta semana. Yo creo en Jesús, yo sé que crees, pero ¿qué acción estás haciendo por creer en Jesús? Quiero animarte que esa fe que actúa cambia personas. Cambia tu entorno, cambia tu esposo, tu esposa, va a cambiar tu familia, tus hermanos. Con el que vivas va a cambiarlo porque él va a ver tu acción. Va a ver lo que estás haciendo por tener fe en eso. Va a cambiar tu círculo cercano. Que tú le muestres al mundo que se puede tener fe en algo distinto a lo que el mundo tiene fe. ¿Conmigo? ¿Cómo le muestras al mundo que tú confías más en Dios y no en el dinero? Pues imagínate, si tú estás en tu grupo de amigos y están hablando y tú estás hablando, no, sí, no tengo dinero y estoy en la inmunda y estoy preocupada. ¿Qué les haces entender a ellos
sobre tu vida. ¿Que tu fe está en dónde? En el dinero. Pero si tú con tus acciones muestras que no te preocupas si hay o no porque Dios cuida, ¿qué le van a dar ganas a ellos? De, uy, yo quiero conocer ese Dios, estoy cansado de idolatrar el dinero. ¿Entienden? ¿Cómo le muestras al mundo que confías en Dios y no en la aprobación de personas? Que cuando estés en el grupo de amigos que hacen chistes obscenos, no te ríes de eso. Si no cambias el tema y ellos van a decir, uy, pero, ¿y entonces él cómo hace para ser aprobado? No, Dios ya me aprobó. Uy, yo quiero eso. Y van a querer cambiar su vida conmigo. ¿Cómo muestras que confías en Dios más que en tu trabajo? Ah, no, si yo no tengo un buen trabajo, voy a ser una persona que no va a servir en esta vida. Y todo el mundo escucha eso y es como, uy, creo que les hiciste entender a las personas que tu ídolo es un trabajo y no Dios, quien cuida tu futuro. No estoy diciendo que no busquen trabajo, busquen, hagan todo, pero que tu confianza, tu tranquilidad esté en Dios y no en un trabajo conmigo. ¿Cómo le muestras al mundo que tu confianza está en Dios y no en una persona? Porque estamos en conversación y si no, yo ya quiero casarme y si yo no estoy con una persona no voy a sentirme completo y yo necesito a alguien. ¿Qué les haces entender indirectamente a las personas? Que la vida se soluciona con una pareja, pero la vida se soluciona con que Dios sacia tu corazón y ahí puedes amar mucho mejor y ahí las personas van a querer cambiar sus ídolos y buscar al Dios verdadero conmigo. Y si pasa eso, hermanos, yo estoy seguro que a finales de diciembre vamos a estar siendo 60 discípulos. Todo ese pedacito allá lleno de sillas. ¿Por qué? Porque vieron en cada uno de los que está acá hoy que su confianza y su fe estaba en Dios porque lo demostraban con sus acciones, con lo que hablaban, con lo que vivían. Conmigo. Tengo un reto para ti. Pregúntate, ¿qué área tienes en tu vida que has tenido una fe muerta? ¿Cómo así? ¿Cómo hago para saber eso? Que solo dices que crees pero no haces nada. Es fácil. ¿Cuál es esa área que tú lo has creído pero no has hecho nada para lanzarte del avión? Para lanzarte a los brazos así de Dios. ¿Cuál es esa área? Y ustedes estarán preguntando, Steven, ¿y cómo tengo fe? Buena pregunta. Romanos 10:17. El que escucha el mensaje de Dios, el que ve el mensaje de Dios tiene fe. La fe viene por el oír el mensaje. ¿Qué oyes más tú hoy? Las quejas de tus amigos del trabajo, amigos de la universidad, las quejas de tus papás que tal vez no son discípulos, o escuchas más los consejos de Dios y las promesas de Dios. Y te aferras a eso y actúas bajo eso. Y si te digo algo, todos sabemos tener fe en algo. Todos sabemos tener esperanza en algo. Solo un ejemplo muy claro. ¿Por qué estudias la carrera que estudias? ¿Por qué te lanzaste a estudiar la carrera de primer semestre? Porque en tu cabeza está, bueno, si yo he visto que si yo estudio una carrera, me voy a graduar y voy a tener dinero. Y si tengo dinero, me compro un apartamento. Y si me compro un apartamento, puedo tener una esposa. Porque hay que ser responsable, no lo vas a llevar a vivir a ningún lado. Y estoy, pero tú ya tienes esposa, ya tienes el apartamento, ya tienes el dinero. ¿Y por qué te lanzaste a estudiar la carrera? Porque tienes fe y esperanza de que va a pasar eso. ¿Sí? Todos sabemos tener fe y esperanza en algo. Tus acciones demuestran en qué tienes fe hoy. ¿Sí? Pero imagínate poner tu fe y tu esperanza en una carrera y hay una crisis económica en Ecuador y tu carrera no sirve para nada. Imagínate poner tu esperanza en que yo me quiero jubilar teniendo 5 apartamentos que me den arriendo. Chévere, y cae un terremoto y daña los 5 apartamentos. Y no es algo que es imaginativo, ya pasó en un país vecino. Imagínate, todos ponemos nuestra fe en algo que es ilusorio, que se puede acabar. Uy, yo quiero tener fe, tener un super esposo, una super esposa que me ame, que llegue con un caballo y que me diga, ven y vamos y recorramos el mundo. Y pones tanto tu fe en eso que estás con una persona y te traiciona. Pero yo quiero animarles a que tengan fe en las promesas de Dios que nunca fallan. El Dios que nos inmuta. El Dios que dice que la palabra de Dios no va a pasar aun cuando el mundo se acabe. Quiero animarles a que pongan su esperanza y su fe en algo que nadie puede mover. Nadie. Qué increíble es poner nuestra esperanza en algo que nadie puede cambiar, nadie puede mover. Te animo a que esta semana te lances. Toma acciones, lánzate. Lánzate. La fe bíblica es lanzarse. La fe bíblica es caminar sobre el agua como caminó Pedro. La fe bíblica es coger y matar ese Goliat que está en tu vida. La fe bíblica es ir a la tierra prometida aunque estés pasando por un desierto. La fe bíblica es lanzarte a construir el arca aunque no lloviera. La fe bíblica es cruzar el mar. Yo quiero animarte a que hoy te lances y construyas un nuevo sueño con Dios. Que todo el mundo conozca cuál es el Dios que no cambia, que no se inmuta. Y que todos puedan conocer la luz y para Dios sea toda la gloria.